Bueno, buenos días. Vamos entonces con la segunda preparaduría de este semestre. Hoy vamos a hacer un pequeño repaso de lo que tiene que ver con contabilidad en cuanto a los estados financieros y a partir de ahí vamos a hacer práctica de cómo calcular las razones financieras usando esta información y cómo se interpretan esas razones financieras de cara al mundo de las finanzas, ¿no? Cómo poder interpretar la salud de una empresa a partir de ellas. Entonces, bueno, haciendo un pequeño repaso de lo que tiene que ver con los estados financieros de una empresa, esto recordar que el valor de una empresa, por decirlo de alguna forma, esto se ve en sus activos, en el sentido de que los activos de la empresa representan lo que ella tiene. La valoración de caras a las acciones o inversiones es otra cosa, pero los componentes contables de una empresa tienen dos facetas. El lado de los activos, que es lo que ella tiene, y el lado de los pasivos y patrimonio, o algunos autores ponen capital en vez de patrimonio, que es de dónde financié esos activos. ¿Sí? Todo lo que yo tengo como empresa, mis activos, de algún lado lo saqué. Lo pude haber sacado porque me endeudé, es decir, a través de mis pasivos, o lo obtuve de mi bolsillo. Los empresarios pusieron el dinero para comprar los activos, que sería el capital o patrimonio. Entonces, dentro de los activos, tenemos la primera clasificación que son los circulantes, que son los activos más líquidos. Es decir, los que son efectivos directamente, como podemos ver acá, o se pueden convertir en efectivo rápidamente. Rápidamente es plazos menores a un año. Eso incluye lo que cuenta por cobrar, es decir, yo vendo y no todo lo que vendo me lo pagan de contado, sino que hay una parte que me queda por cobrarle a mis clientes, o sea, ventas a crédito, inventarios, que son los productos que voy a vender. En teoría deberían venderlos en menos de un año, por eso cuentan como líquidos. Esto, gastos prepagados, esto es bueno, repasándolo, es cuando yo adelanto un gasto que sé que voy a tener. Por ejemplo, la luz, esto de alquileres, entonces yo adelanto esos gastos o incluso a veces aquí incluyen cosas como comprar papelería, ese tipo de cosas que son necesarios para la empresa que tú sabes que vas a gastar y bueno, me adelanto y los compro una vez. Entonces, esto entra en los circulantes y luego tenemos los activos fijos o sí, como sale aquí, activos fijos netos, que en este caso lo resumen como propiedad, planta y equipo, es decir, las instalaciones. A lo cual se le resta la depreciación, que es el desgaste que ha tenido esa maquinaria en el tiempo. ¿Sí? Estos estados financieros importantes van de 2006 a 2007 y están expresados en miles de dólares. Entonces, bueno, otros activos, cualquier cosa que no entre en esta clasificación, y nos da un total de activos, en este caso de 300.000, en este caso de 300 millones, ¿sí? Importante por eso tener claro en qué unidades está. Estos son 300 millones de dólares porque esto está expresado en miles. Bueno, luego en la parte de pasivos tenemos los circulantes, nuevamente son los que deberían ser pagados en menos de un año y estos incluyen documentos y cuentas por pagar, bueno, cualquier compromiso que dé, o sea, así como yo le vendo crédito cuando mis proveedores me traen materia prima o cualquier otro insumo, yo puedo quedar en pagarles a 30, 40, 50 días, eso no pasa aquí en Venezuela, pero en los países normales sí. Esto, dividendos por pagar, estos son compromisos con los accionistas cuando decreto dividendos y no necesariamente los pago, sino que quedo pendiente en darle a mis accionistas lo que les corresponde a las utilidades según decidió la junta de accionistas. Y bueno, pasivos acumulados, aquí supongo que están concentrando un conjunto de pasivos que no entran en estas dos clasificaciones y son circulantes. ¿Sí? Recuerden una cosa, cuando analicen estado financiero, eso lo van a ver mejor en la próxima economía financiera, cuando vean, literal, tengan que hacer una valoración de empresa, los estados financieros cambian mucho de una empresa a otra. O sea, de alguna forma mantiene la estructura de activo, pasivo, patrimonio, circulantes y no circulantes, pero los nombres específicos de las cuentas a veces cambian según la naturaleza del negocio y del que está escribiendo los estados financieros. Lo importante no es que se aprendan los nombres, sino que tengan nociones de qué significa cada cosa y que lo puedan asociar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí pasivo acumulado, no sé qué es, pero sé que está en pasivo circulante y probablemente sea algo que no entra en estas categorías y que debo pagar en menos de un año. Entonces, nada, tengo pasivos corrientes, luego tengo pasivos no exigibles, que corresponden en este caso a deuda de largo plazo, es decir, pasivos que debería pagar más de un año. Generalmente aquí entran lo que son créditos bancarios o cualquier otro tipo de préstamo que tú no esperas pagar esto rápidamente. Y por último tenemos aquí la sección de capital de los accionistas, que es patrimonio. Tienes acciones ordinarias, esto podría entenderse como acciones de tesorería de la empresa que ya compró. Luego tienes el capital en exceso al valor nominal. Esto es sencillamente aportes que hayan dado los accionistas a lo largo del tiempo y que se han quedado en la empresa. Utilidades retenidas es ganancias que ha tenido la empresa y de alguna manera no ha distribuido como dividendos, sino que las ha decidido acumular para reinvertir. Y bueno, aquí te da total de patrimonio 200.000. Entonces, bueno, si vemos esto, ya rápido se puede ver cómo esta empresa, por ejemplo, si aquí sumamos esto rápidamente, la mitad, o sea, aquí nos dan, esto si quito esto de zoom, ya va, ajá, 90.000,
nos lo dieron en pasivo y los otros 200.000 son patrimonio. O sea, ya aquí tenemos una idea de que esta es una empresa que se financió más que todo con patrimonio, tampoco apalancado. Pero bueno. Y luego aquí nos ponen una última nota que serían acciones en circulación, que eso lo vamos a ver para ciertas razones que vamos a calcular. Esto que acabamos de ver es lo que se conoce como el balance general. Y el balance general lo que te dice es qué tienes y de dónde lo sacaste, en resumen. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok, chévere. Entonces luego tenemos, alguien escribió, todo fino, chévere. Luego tenemos el estado de resultados, que es el que se refiere a cómo le fue al negocio este año. ¿Sí? Esto es muy importante. El balance general suma o te da como una fotografía de lo que tienes al momento que sacan los estados financieros. Sí, porque yo hoy tengo las cuentas, tantos miles de dólares, tengo tantas cuentas por cobrar, no sé qué. Esto en teoría cambia según el tiempo. Pues a lo mejor el día siguiente el que toman los estados financieros, resulta que los carajos pagan salario y tienen mucho menos dinero en caja. Pero bueno, esto es una fotografía del momento en el que lo sacan y de alguna manera el balance general concentra la información de toda la historia de la empresa. ¿Por qué? Porque estos son los activos, los pasivos, las depreciaciones, etcétera, que tiene a lo largo de su vida. O sea, y yo estoy tomando una foto hoy. Esa es la situación hoy de lo que tengo y de dónde lo saqué. En cambio, el estado de resultados es los resultados de un año en específico. Es decir, si yo dice 2007, esto es lo que pasó en 2007 y punto. No importa lo que pasó en los años anteriores. ¿Sí? En cambio, acá sí se ve influenciado por lo que haya pasado en los anteriores, porque las cuentas son la suma de lo que ha pasado anteriormente. Si aumentó o disminuyeron los pasivos, bueno, eso se va a ver del cambio que hay de 2006 a 2008, a 2007. Pero en el caso del estado de resultados, depende de lo que pasó este año y listo. Él va a tomar en cuenta lo que se vendió, lo que se gastó, lo que costaron X los insumos de este año. Ahora, yendo acá, el estado de resultados siempre va a empezar con las ventas de la empresa, que es la principal fuente de ingresos de cualquier negocio. A esto se le restan los costos de los bienes vendidos o lo que también se llama costo de venta, es decir, eso que yo te vendí, ¿cuánto me costó producirlo? Y al restarlo me da lo que es el margen de utilidad bruta. Sí, hay una forma buena de recordar esto, lo que es la utilidad bruta, que es que, eso no lo dio en Economía Financiera 2, pero me pareció interesante, es que la utilidad bruta, se le dice utilidad bruta porque hay que ser bruto para vender las cosas más baratas que lo que te costaron. ¿Sí? Entonces aquí, margen de utilidad bruta es sencillamente a cuánto lo vendí y cuánto me costó producirlo. ¿Sí? Entonces, margen de utilidad bruta es eso, ventas menos costos de ventas. Luego viene otra serie de componentes que van más allá de mi costo de ventas, pues, porque vender un producto no es solamente producirlo y ya. ¿Sí? Hay salarios, tengo que pagar estos servicios asociados a la empresa, eventualmente si estoy endeudado tengo que pagar intereses. Entonces aquí viene toda esa serie de factores que entran después. Después luego la utilidad bruta, que son los gastos operativos. Entonces aquí tenemos gastos operativos de 72.000. Esto que se refiere a todo lo que tiene que ver con salarios, costos de ventas, costos de administración, etc. Y luego me queda lo que serían las ganancias operaciones o utilidad operativa. ¿Sí? Que, como pueden ver, en este caso se calcula como la diferencia entre el margen de utilidad bruta y los gastos operativos. Cabe destacar que esto es un ejercicio del libro y todo lo que estamos viendo aquí es un reflejo de lo que está en el libro, ¿no? Esto lo transcribí ya. Aquí abajo están los espacios en blanco para cuando arranquemos. Luego otros ingresos y gastos son cualquier cosa que no entre en procesos operativos, pero que ocurrieron. Generalmente son extraordinarios, aunque debería haber una cuenta de gastos extraordinarios, pero aquí no está. Y bueno, luego te queda a los gastos operativos, al tú sumarle y restarle los otros gastos o ingresos, la utilidad neta antes de impuestos. A esto, por supuesto, se le aplica una tasa impositiva. Esto, como sale aquí, disposición de impuestos sobre la renta y te queda una utilidad neta, que es lo que ya me quedó a mí de negocio después de pagar todo lo que tenía pendiente este año. No me refiero a las deudas, sino todo lo que necesitaba pagar esto por efecto del negocio, pues todas las entradas o salidas que tuve de cara a mi negocio. Utilidades netas. Ya, esto no es flujo de caja, cabe destacar, esto es otro estado financiero, pero no lo vamos a ver hoy y realmente no se le profundiza mucho en esta materia. Y bueno, aquí me queda la utilidad neta, que esto es lo que son los earnings de la empresa. Y con esto que luego vamos a calcular la otra serie de razones y indicadores que de alguna forma ya han ido tocando. Por último, nos pone aquí, esto es una información adicional que no siempre sale en los estados financieros, cabe destacar. A veces tienes que leerlos cuando tú, o sea, como consejo, ¿no? Cuando lo investiguen. No siempre salen los estados financieros en Excel que publican las empresas, sino que a veces tienes que descargarte la memoria anual o los estados financieros completos con todas el desglose de las cuentas para hallar los dividendos. ¿Qué está acá?
a menos que te hagas el flujo de efectivo, que ahí sí lo pone. Y dividendos efectivos, que te dice, bueno, pagamos tantos dividendos, el monto, de miles de dólares, cabe destacar, y te pone el precio promedio de las acciones. Es toda una información que vamos a necesitar para hacer esto. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? Bueno, perfecto. Por ahora nada, Samuel. Chévere. Si no hay dudas con los estados financieros, vamos con las razones financieras entonces. Y entramos para acá. Las razones financieras. Las razones financieras son básicamente indicadores que sirven para conocer cómo está nuestra empresa en distintos aspectos. ¿Sí? Eso incluye la liquidez de la empresa, su nivel de endeudamiento, cómo están sus operaciones, etc. Hay muchas fórmulas y aquí en el archivo coloqué un resumen de las del libro. Se dan cuenta que son tomadas de ahí, precisamente. Y yo esto se los voy a pasar para que lo tengan a la mano. Y la idea de hoy es que practiquemos calculando algunas. Entonces, como les digo, hay varias. Tienen de liquidez, de actividad, apalancamiento, rendimiento, rentabilidad y las de mercado que se refieren a comparaciones, ¿no? Con estas uno sabe cómo está mi empresa respecto a las demás. Por eso son de mercado. Y de esta manera, pues bueno, tenemos varias formas de conocer la situación de esta empresa. Vamos a ir hallando las razones y a medida que las saquemos vamos explicando. Entonces, bueno, la primera razón que nos pide el ejercicio, como dice aquí, con base a esta información, calcula las siguientes razones, es la razón corriente. A lo mejor se dieron cuenta que aquí dice 2006-2007, yo puse aquí 2007-2006. Eso lo hice porque el estado financiero nos lo dan 2007-2006, fíjense, y luego lo invierten. Entonces, como en Excel, cuando yo arrastré la fórmula, esto es importante la ubicación de las columnas, preferí ponerlo así para que fuera más cómodo. Pero bueno, ojos con eso, esto es 2007-2006. Entonces, nada, vamos con razón corriente. Razón corriente, vamos a ver la fórmula, es activos Ya circulantes va, sobre... Samuel, no entendí qué dijiste de 2007-2006. Ah, nada complicado. Que aquí ellos lo ponen en 2006-2007 y yo lo invertí. Ajá. Eso es Ah, todo. ok, se invirtió. Ok, ok. Sí, sí, Dale, para que pues. sepan por si lo vieron y dijeron qué pasó. Es que yo lo puse al revés para que sea más cómodo con la fórmula. Ah, ok, ok, ok. No se Dale, pues. preocupen. Entonces, la razón corriente. Vamos a ver la fórmula. Dice activos circulantes sobre pasivos circulantes. Ok, entonces, vamos a sacar la cuenta y ya les voy a explicar cómo se interpreta. Activos circulantes, pasivos circulantes. Aquí nuevamente con nuestro cursito de Excel, ponemos el signo igual para poder arrancar con la fórmula y nos dice la fórmula activos circulantes. Entonces, bueno, me voy al balance general, porque yo me sé que ahí está activo circulante, y voy aquí, total de activos circulantes. Entre pasivos circulantes, que está aquí. Circulantes o corrientes son lo mismo. Entre y me da 2.20. Esto, fíjense cómo están alineados y esta es la razón por la que lo invertí. Esto es 2007, aquí está 2006. Yo puedo hacer esto y ya yo tengo calculada la razón del 2006. Fíjense, aquí está de una vez seleccionado. Por eso es que lo invertí. Entonces, razón corriente nos da esto que está aquí. ¿Qué significa la razón corriente? Esto lo que quiere decir es cuántas veces cubren mis activos circulantes mis pasivos circulantes. Es decir, lo que yo voy a cobrar rápidamente, mis activos circulantes, que tanto me cubren lo que yo tengo que pagar rápidamente. Entonces, la idea es que este indicador tienda a ser mayor que 1, porque significa que tengo más activos circulantes que pasivos circulantes. Dígase, no tengo problemas de liquidez. Entendiéndose liquidez, la capacidad de atender de forma eficiente mis compromisos de efectivo. Entonces, si esta razón me da mayor que 1, significa que estoy bien, puedo pagar lo que tengo pendiente y pronto. Y bueno, como está acá, nos está dando 5.92, está bien. Ya al final vamos a hacer análisis de esta empresa, que es una de las siguientes preguntas. Primero vamos a hacer el cálculo y yo les explico qué significa cada cosa y luego lo retomamos. Luego vamos con el siguiente indicador, que es rotación de activos totales. Eso es una razón de actividad y la tenemos por acá, rotación de activos totales, que son ventas anuales sobre total de activos. Vamos a calcularlo. Ventas anuales sobre total de activos. Ventas, como no sabemos los datos financieros, la ubicamos rápidamente en el estado de ganancias y pérdidas o el estado de resultado. Y total de activos, sabemos que es una cuenta del balance. Lo dividimos por acá y nos da rotación de activos, esto que está aquí. Ok, rotación de activos se refiere a cuántas veces mis ventas valen lo que valen mis activos. En otra interpretación, el monto de mis ventas, o sea, imagínense que yo tuviera que vender todos mis activos totales, un hipotético, ¿no? Yo veo las ventas de este año y veo cuántas veces mis ventas cubrieron ese monto. Lo que esto trata de decir es, la entrada de efectivo que yo tengo cada año por concepto de ventas, a cuántas veces equivalen mis activos totales.
Si me da más que 1, significa que mis ventas fueron mayores que mis activos totales. Si me da menos que 1, significa que fueron menores. Ahora, que sea mayor o menor que 1, en este caso en particular no es muy relevante, porque depende muchísimo del negocio. Hay negocios donde la rotación de activos es muy alta. ¿Por qué? Porque los activos tienden a ser pequeños, porque no necesitas mucho capital, por ejemplo, o una planta muy grande. No sé, un perro calentero les aseguro que tiene una rotación de activos altísima, porque lo que tiene es su carrito y si acaso el inventario de los panes y las salchichas y la salsa. Y él debe vender eso al año muchísimas veces, el valor del carrito. En cambio, si es una petrolera que tiene miles de millones de dólares invertidos en taladros y instalaciones y refinerías, o sea, evidentemente que tú logres vender más que el monto de eso, a veces es difícil. Entonces, para uno saber si una empresa está bien o no, en rotación de activos y en general con cualquier indicador, o particularmente con rotación de activos, uno tiene que fijarse en el promedio de la industria, que es lo que vamos a ver más adelante. Entonces, no profundicemos, eso es lo que es rotación de activos. Ahorita lo retomamos. Luego vamos con la relación deuda-capital. Esto es una razón de apalancamiento o una razón de endeudamiento. Es lo mismo. ¿Y cómo se calcula? Aquí la tenemos. Relación deuda-capital es la deuda a largo plazo sobre el capital de los accionistas. ¿Sí? Nótese, deuda a largo plazo, no pasivos totales. Deuda a largo plazo. Entonces voy con mi deuda a largo plazo. Me voy aquí a mi balance general, deuda a largo plazo. A veces no está tan bonito, ¿no? A veces te pone dos cuentas que son pasivos a largo plazo, ahí sumas las dos, todo lo que sea pasivo a largo plazo es lo que va aquí. Bueno, generador de intereses, pero en teoría casi todo es así. Esto deuda a largo plazo sobre el capital, que está por acá. Capital, que es el patrimonio. Y lo paso por acá. Listo. Esto, ¿qué me representa la relación deuda-capital? Esto lo que trata de explicar es esto, qué proporción de mi patrimonio está, o sea, qué porcentaje de mi patrimonio debería cubrir deuda. En otras palabras, yo tengo un patrimonio, una plata que yo pagué, y este 19% lo que está diciendo es que de ese X, vamos a suponer, $100 que yo di en mi bolsillo, 19,2 corresponden a deuda. Es decir, en este caso lo que me trata de decir, una razón de deuda capital menor a 100, es que yo tengo más patrimonio que deuda. Es decir, yo podría cubrir mis deudas con el patrimonio que tengo disponible. Eso es básicamente lo que transmite esto. Entonces, para saber una razón de deuda capital, esto mayor que 100 es un poco peligroso porque significa que tengo más deuda que patrimonio, pero es un peligroso entre comillas, voy a insistir, porque va a depender mucho de la naturaleza de mi negocio. Si es una petrolera, es muy difícil que los accionistas saquen miles de millones de dólares para montar una refinería. Probablemente se endeuden y se endeuden por encima de lo que ellos puedan poner. Ahí tendríamos una razón de deuda capital mayor a 100%. Insisto, nuevamente, para que esto tenga sentido, hay que compararlo con el promedio de la industria. Pero lo que esto representa es eso. De mi patrimonio, ¿qué porcentaje esto sería deuda si tuviera que hoy pagar toda mi deuda de largo plazo? Cabe destacar. Y esto también se le puede ver como una razón de cobertura, es decir, ¿qué tanto mi deuda está protegida? Y esto es algo que si uno va a pedir un crédito, este tipo de razones son muy importantes porque es lo que le permite al banco saber si usted tiene dinero para cubrir. Si la cosa se pone mala, tú tienes patrimonio y bueno, me vas a poder pagar. Esto básicamente sirve para eso también. Luego vamos con el margen de utilidad neta, y aquí ya hablamos de rentabilidad. Margen de utilidad neta es la utilidad después de impuestos, o utilidad neta, ¿sí? Sobre las ventas totales. Lo sacamos rápidamente. Utilidad neta sobre ventas. Sí, sí. Utilidad neta sobre ventas, ¿lo saca bien? Utilidad neta sobre ventas. Ok, y aquí nos da 13%. Esto lo que se representa es, por cada dólar que yo vendí, ¿cuánto me quedó de utilidad? Básicamente. ¿Sí? Utilidad neta sobre ventas. De cada dólar que hice en ventas, ¿cuánto me quedó a mí de ganancia? Neta al final de todo, pagando impuestos, todo lo demás. En este caso, por cada dólar que vendí, esto me quedó 0,13 centavos. O por cada $100, $13, pues, como prefieran verlo. Nuevamente, ¿es bueno o malo? No lo sé, va a depender de mi industria. Lo que sí puedo estar seguro es que el margen de utilidad neta debería ser positivo, ¿no? Porque si es negativo, significa que estoy perdiendo por cada venta que hago. Luego vamos con ROA, que sería el retorno sobre activos o Return on Active Assets. Y esto que tenemos acá sería utilidad neta sobre activos totales. Entonces, nuevamente, tomo mi utilidad neta, dividido sobre activos totales. Que lo vemos aquí en el balance y arrastro. Esto lo que trata de decir es, por cada dólar que yo tengo en activos, ¿cuánto hice de ganancia? ¿Sí? Entonces, en este caso, por cada dólar que yo tuve en activos, o en otras palabras,
cuánta ganancia me generó cada dólar de mis activos, o mis activos cuánto generaron. Entonces, bueno, por cada dólar que yo tenía en activos, obtuve 11 centavos de dólar. O por cada 100 dólares de activos, 11 dólares. Básicamente, nuevamente, depende de la industria. Ya lo vamos a analizar. El ROE, por su parte, vamos a otras las fórmulas, es la utilidad neta sobre el capital de los accionistas. Entonces, nuevamente tomamos utilidad neta, pero en este caso dividimos sobre esto patrimonio. Y esto, similar al ROA, nos quedan 10 minutos, ya vamos a... O sea, si se corta, les vuelvo a pasar el link y así. Entonces, nada, si el ROE lo que te va a representar es por cada dólar que tengo en patrimonio, cuánto utilidad genere. Y en este caso nos está dando 16%, es decir, 16 centavos de dólar por cada dólar en patrimonio. Esto, insisto, debería ser positivo para que signifique que la empresa está ganando dinero. Luego vamos con el EPS, que es Earnings Per Share, o UPA, que es utilidades por acción. Vamos por acá. Eso ya empieza a ser una razón de mercado, porque con esto que tú empiezas a analizar esto, el valor de las acciones, ya esto deberían de alguna forma haberlo visto. Creo que sí, ¿no? Esto ya lo empezaron a ver con el tema del portafolio, por casualidad. O sea, utilidades por acción, razón precio-utilidad, todo eso. No, o sea, todavía no hemos visto eso. Vamos por el tema 6. O sea, 5, perdón, terminando. Ok, ok. Lo último que vimos fue el beta. Ok. Ah, bueno, perfecto. Entonces estamos avanzando con esto ya, entonces van a tener una idea. Buenísimo. Y con esto llegan más claros a la clase. Bueno, esto ya, entonces vamos a ver. La razón, la UPA, utilidades por acción, lo que es la utilidad neta, yo le quito los dividendos preferentes y divido entre el número de acciones. ¿Qué significa esto? Esto lo que busca retratar es de la ganancia que le quedó al negocio este año, cuánto podría dárselo a cada una de las acciones. Vamos a suponer que yo decidiera repartirlo entre todas mis acciones circulantes, cuánto le quedaría a cada una. Entonces, esto sirve para que a nivel de inversión, pues tú puedas ver qué tan rentable está haciendo comprar acciones de esta empresa. Duda que puede surgir, ¿qué son los dividendos preferentes? Bueno, en la parte de dividendos de acciones, sabrán que hay dos tipos de acciones ordinarias y acciones preferentes. Las acciones ordinarias son las que están circulando en el mercado y que compra cualquier persona, digo, ordinarias por eso. Mientras que las acciones preferentes, las acciones preferentes son especiales. Y por lo general las acciones preferentes incluyen condiciones como esto, que te van a pagar un monto fijo de dividendos todos los años, te dan condiciones distintas, por ejemplo, tú puedes votar en las juntas accionistas mientras que las acciones ordinarias no. Y así, eso va a depender siempre de la empresa, tienen condiciones distintas. Lo que es importante es que las acciones preferentes siempre cobran primero. Es decir, esa es la condición de una acción preferente. Yo voy a cobrar siempre primero que las acciones ordinarias. Y por eso se le resta aquí los dividendos preferentes. ¿Por qué? Porque si yo tengo una utilidad neta y mi empresa tiene acciones preferentes, yo tengo que estar consciente que de esa ganancia que me quedó, hay una parte que yo no voy a poderle dar a las acciones ordinarias. ¿Por qué? Porque se le tengo que dar primero las acciones preferentes. Por eso se le resta. En este caso no nos hablan de acciones preferentes ni nada, entonces no, sencillamente vamos a calcularlo como, fíjense, paréntesis, porque hay dos cosas en el numerador. Utilidad neta, esto menos mis dividendos preferentes, bueno, no hay dividendos preferentes, por eso pongo menos 0, sobre el número de acciones en circulación, que lo teníamos por acá. Entonces, fíjense que esta cosa me está dando 0, 0. Y aquí hay que tener muchísimo cuidado. ¿Por qué? Las acciones en circulación están en números absolutos, es decir, hay 10 millones de acciones en circulación, pero la utilidad neta está expresada en miles de dólares. Si yo divido esto así, es como si yo en verdad hubiera ganado 35.000 dólares, cuando en realidad la empresa ganó 35 millones de dólares. Entonces, ojo con esto está en millones, o sea, esto está en unidades, esto está en miles. Para yo poder sacar esta cuenta, mi utilidad neta la multiplico por 1000. ¿Por qué? Para que esté expresado en dólares y no en miles de dólares. Y así puedo sacar la cuenta bien. Pero fíjense cómo ahora tiene sentido, me está dando 3.27 dólares por acción. Y bueno, esto que está acá, lo que esto quiere decir es que nada, la empresa está siendo rentable porque hay utilidad por acción. Y el análisis, insisto, va a depender siempre del promedio de la industria. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Chévere. No. Ok, seguimos. Luego, esto es el earnings per share. Luego tenemos la razón precio-utilidades, o el price to earnings, que es como suele salir en las páginas en inglés. La razón precio-utilidad, como la podemos ver aquí, es el precio de mercado de las acciones
sobre la utilidad por acción. Entonces, sería, ya va, precio-utilidad, correcto. El precio de mercado por acción sobre la razón, esto el earning per share. Entonces, ya aquí la información nos da el precio de las acciones en el mercado. Sería estos $74 sobre, en este caso, la razón precio-utilidades. Nos da 22,73. Esto que está aquí, esto sí es una métrica que es crucial compararla siempre con el promedio de la industria. ¿Por qué? Porque la razón precio-utilidades nos va a permitir saber si el precio de nuestra acción, o sirve para eso, entender si está sobrevaluada o subvaluada la acción. ¿Por qué? La lógica de esto es, hay un precio en el mercado de las acciones, es decir, lo que la gente está dispuesta a pagar por comprar acciones de esta empresa. Y esas acciones a su vez tienen unas ganancias detrás, ¿sí? Unas utilidades por acción. La lógica dice que en la medida que las acciones estén respaldadas por más ganancias, tú deberías estar dispuesto a pagar un precio mayor, porque significa que es un activo que es rentable. La idea de la razón precio-utilidades es poder precisamente establecer esa relación entre lo que está costando la acción y la ganancia que se le podría dar a cada una de ellas. Si la razón precio-utilidades sube mucho, y si vemos la fórmula, si la razón precio-utilidades sube mucho, puede ser por dos cosas. Puede ser porque la gente está desesperada por comprar y las utilidades por acción no subieron, o las utilidades por acción bajaron y el precio se mantiene. El punto es que si hay una subida muy brusca de la razón precio-utilidades, tú lo puedes interpretar de dos maneras. Uno, mira, esto está sobrevaluado. ¿Por qué? Porque el precio no se corresponde con las utilidades que le toca a cada acción, o en su efecto, que la gente se está anticipando a una crecida en las ganancias de la empresa. Entonces, por eso es que hoy sube la razón precio-utilidades y el día de mañana es que vamos a ver las utilidades creciendo. Para eso hay otras Samuel, razones. disculpa. ¿Sí? La razón precio-utilidad contra qué se compara para ver si, o sea, para sentir si está muy alto o no. Ok, eso se compara con el promedio de la industria. ¿Sí? En general, como con todos los indicadores. Lo que pasa es que aquí no es como los otros que yo te digo, bueno, si es mayor que 100 o menor que 1, te da una idea. No. Aquí, primero que sea positivo, porque significa que tengo utilidades. Y lo segundo es compararlo con la industria. Porque dependiendo de los sectores, a veces hay unos price to earning que tienden a ser mayores o menores. Por ejemplo, en sectores tecnológicos, últimamente la tendencia era que el promedio fuera muy alto, ¿no? Porque muchas empresas que hoy no ganan mucho, pero como prometen ser muy rentables en el futuro, su precio sube. Un caso, bueno, clásico hasta hace no mucho era Tesla, que Tesla no daba ganancia, pero tenía un precio que iba creciendo. ¿Por qué? O sea, si tú ves eso, ni siquiera puedes sacar el precio de utilidad porque no había ganancia, pero era precisamente porque se anticipaban a los beneficios. Hay otras empresas que tienen price to earning muy bajitos y siempre van a tener que comparar con la industria. Y eso es lo que te permite saber si está relativamente sobrevaluada o subvaluada. Nuevamente, esto es un tema totalmente subjetivo, pero bueno, tradicionalmente esa es la idea, pues el concepto con el que se trabaja. Y en estas páginas de finanzas, el promedio de la industria, ¿dónde se puede conseguir? Yo lo buscaba era en Investing, que siempre que tú Investing. buscas, Investing, sí, tú buscas la acción que te interesa y hay una parte una pestañita que es como un análisis fundamental, que esto es lo que estamos haciendo, ¿no? Y te coloca las razones financieras, estas que estamos sacando y otras también, y a la derecha de las de la empresa te pone las del promedio de la industria. Entonces yo por ahí siempre usaba, esa era mi referencia. Que en Investi Vale, está todo, que si el gracias. test ácido y todo ese tipo de cosas. Ujú, Yo exactamente, investigo mucho, bueno, mi grupo, vemos mucho por ahí también. correcto. Sí, yo Y sé, Finbis, José. y Finbis también tiene un Ok. apartado así. A Finbis no la conocía. Pero Investing sí me funciona full. Esto queda un minuto, se va a cortar. Bueno, si quieren, voy a cortarlo una vez y les paso el link. Entonces, ya vengo, ya les voy a pasar el link.